El análisis de las PASO, este es el tema del día hoy en TVP Noticias. El domingo Argentina decidió sus candidatos a presidente para octubre y por primera vez en la democracia el país se divide en tres fuerzas políticas. Hoy Leonardo Pérez Bustos analiza este fenómeno aquí en TVP Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de TVP Noticias, aquí por la pantalla de la televisión pública Fueguina, por supuesto, preparados para compartir toda la información de este día martes y que tenemos, por supuesto, como tema central la continuidad de lo que fueron las PASO, las elecciones PASO del domingo y todo el análisis que hay que hacer. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches para vos y para todos del otro lado. Así es, llegamos a la mitad del mes de agosto y con mucho revuelo en la Argentina por lo que son las consecuencias, ¿no?, de estos resultados de las elecciones PASO 2023 con devaluación, con alza en los precios y muchas cosas más, mucho debate, ¿no?, hoy en día en los distintos canales nacionales sobre las distintas estrategias de acá al mes de octubre. Bueno, hay que hacer un análisis y nosotros lo vamos a hacer el día de hoy con un invitado especial, obviamente, para charlar un poco más y ahondar, ¿no?, con gente que está un poco más empapada en el tema sobre estos resultados y entender el porqué de lo que sucedió. Exactamente, por supuesto, el análisis de cómo votamos los fueguinos este domingo, el fenómeno de Milei, el fenómeno del voto en blanco también en los estamentos legislativos que parece imponerse en Tierra del Fuego en todas las elecciones. Estos son algunos de los temas, pero tenemos mucho más, así que le presentamos los principales títulos. Podcast de democracia desde la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego lanzaron un sitio, democraciasiempre.com.ar. Este es un espacio de reflexión local a 40 años de la democracia con una serie de podcasts que invitan a conocer la historia de nuestro país. Y se viene el Gran Premio de la Hermandad 2023. Este fin de semana comienzan a rugir los motores de una nueva edición del Gran Premio de la Hermandad. Gustavo Giglioni, especialista y conductor de ADN, nos cuenta todo lo que tenés que saber de esta nueva edición. Así que atención, atención pilotos, auxilios y público en general. En un ratito, Gustavo Giglioni con nosotros para evacuar todo tipo de dudas sobre esta 48ª edición. Y atención porque desde el Banco de Tierra del Fuego advierten sobre intentos de estafas virtuales. Los delincuentes no paran y buscan de cualquier forma hacer propio lo ajeno. Esta vez a través de una estafa virtual, a través de correos electrónicos y también de mensajes de texto, haciéndose pasar por empleados del BTF. Atentos que te contamos cómo no caer en esta trampa. Bien, y justamente el primer tema que vamos a tocar el día de hoy, Caro, tiene que ver con esto, con las ciberestafas, algo que está muy de moda, que ha tenido su apogeo durante la pandemia y que hoy sigue golpeando. Y más que nada al público adulto, el adulto mayor que no entiende tanto de tecnología. Son muchos estos casos de estafa, recordamos, ¿no?, que nadie del banco los va a llamar, nadie le va a pedir sus datos de cuenta, ni mucho menos. No existen ese tipo de llamados, pero nosotros en la primera edición de TVP Noticias el día de hoy hablamos con un especialista en ciberseguridad. Estamos hablando de Emiliano Piscitelli, quien nos daba algunos tips para combatir estas ciberestafas. Ningún banco en la Argentina, ni ninguna entidad financiera que está regulada por el Banco Central, va a comunicarse con los clientes para pedirle datos sensibles, como pueden ser algún dato personal o algún dato bancario, menos tarjeta de crédito, acceso a cuenta, y tampoco van a enviarle quizás algún enlace, ya sea a través de una cuenta de WhatsApp, de un SMS o de un mail, famoso phishing, con el objetivo de, por ejemplo, no sé, que hagan clic porque se le bloqueó la cuenta o por lo que fuera, ¿sí? Claro, eso ¿qué nos dicen
dicen, Emiliano, estos mensajes? ¿Qué es lo que dicen? Y depende, en realidad va a depender mucho del pretexto, ¿sí? Hay como campañas como esporádicas muchas veces que se enfocan en una u otra entidad. En este caso estamos hablando de Banco Tierra del Fuego, podría ser otro también, pero muchas veces lo que va a buscar es llamarte la atención, ¿sí? Con algún pretexto. Por ejemplo, no sé, darte soporte o una promoción o, por ejemplo, decir que se te bloqueó la cuenta del banco, del home banking. Siempre va a ser algo para que vos interactúes, ya sea haciendo clic, entrando en un sitio falso o otorgándole algún dato, ¿sí? Personal o dato financiero / bancario, ¿no? Bien, en cualquiera de los casos acceden a tus datos, ya sea que vos se los brindás directamente o que ingreses a ese enlace. Claro, si ingresas ese enlace, después ingresas seguramente usuario y contraseña, porque aparenta ser, supongamos, el home banking del banco o el banco, ya le estás entregando de alguna manera esas credenciales. Por eso, importante, como primer medida, saber que ningún banco o entidad financiera en Argentina va a hacer eso, va a comunicarse con sus clientes para pedirle un dato sensible o enviarle un enlace para que entre al home banking. Eso no se puede hacer, por lo cual, si ya pasa eso, ya tienen que desconfiar y demás. Y si en el caso que estén en dudas, porque quizás hayan pedido, no sé, un soporte o hayan llamado o lo que fuera, y están en dudas si se están comunicando realmente del banco o no, lo que tienen que hacer es no seguirle el juego a los delincuentes, ¿sí? Los delincuentes son ciberdelincuentes porque utilizan medios tecnológicos, un WhatsApp, un SMS, una página web, lo que fuera. Si yo no hago clic en ese enlace o si yo corto esa llamada o no respondo ese mensaje en la red social, no importa por dónde venga, y me comunico directamente con el banco validando esto, mira, me están contactando de, no sé, por Instagram diciendo tal y tal cosa, o me llegó un SMS que me dice que tengo la cuenta bloqueada. ¿Es verdad esto? Claro. ¿Sí? Acercarse a alguna sucursal, hay varias, o llamar por teléfono, es la mejor forma. Y ante la duda lo mejor es desconfiar. Bien, esto es, por supuesto, a lo que hay que estar atentos, ¿no? Por supuesto, el tener en cuenta que ningún banco pide datos personales. Esta es la recomendación principal, Esteban. Y un consejo que le damos, a todo aquel que tenga su padre, su abuelo o demás, que cuando a esa persona mayor, si usted en su casa le llega ese llamado, ese mail, ese mensaje, lo consulte con su hijo, con su sobrino, su nieto, que quizás está un poco más ducho en el tema de tecnología y sabrá decirle si es una ciberestafa o si eventualmente es un mail que sí llega del banco. Por lo menos esperar un poquito antes de decidir qué hacer. Nosotros vamos a cambiar de tema. La semana pasada conocíamos los primeros casos de gripe aviar en la costa de la ciudad de Río Grande, al norte, entre el Cabo Domingo y Circunvalación. Allí aparecieron 21 lobos marinos muertos y finalmente el SENASA confirmó, luego de realizar varios análisis, de que se trataba de gripe aviar. Rápidamente se aisló la zona, se pidió a la gente que no se acerque al lugar, pero atención porque además de la recomendación hay cartelería que desde el gobierno provincial ya se ha instalado en ese lugar. Brigadistas y guardaparques provinciales colocaron esta cartelería indicativa para evitar el acercamiento de personas a este sector hasta tanto por lo menos no se resuelva la situación sanitaria. Recordemos que es sumamente importante mantener distancia y estar atentos a los síntomas de la fauna. Esto es lo que dice el comunicado compartido por el Ministerio de Producción y Ambiente. Desde el Ejecutivo Provincial recordaron que, según la experiencia internacional, se ha observado que los mamíferos marinos pueden ser susceptibles a la gripe aviar y que con baja frecuencia pueden infectarse. Se han reportado otros casos positivos en países de la región, como en Perú y Chile. En este último país, en Puerto Williams, se destaca la aparición de un lobo marino sudamericano con influenza aviar en junio de este año. Bien, cambiamos de tema. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en conjunto también con Radio Nacional de la ciudad de Río Grande, lanzaron un sitio web. Este sitio web reúne podcasts que se han hecho desde estas dos radios y que tienen que ver con los 40 años de la vuelta a la democracia en Argentina. Pero tienen la particularidad, además, de que están vistos desde el punto de vista local. Dialogamos con autoridades de la UNTDF que nos cuentan detalles de esta propuesta. De una hora decisiva para la nación. 40 años. Más y mejor democracia. Mejor democracia. Y entonces, desde luego, democracia con la que se vota, pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa.
Hemos hecho el lanzamiento de un sitio web, específicamente democraciasiempre.com.ar, que reúne un total en una primera entrega de 10 podcasts que tienen una particularidad especial en esta entrega, que hemos hecho podcast para escuchar y podcast para escuchar y leer. Es decir, hemos incorporado el concepto de accesibilidad, de audios ilustrados de cierta manera, que permite que aquellas personas que no pueden escuchar puedan incorporar los contenidos también a partir de la lectura. Este proyecto surge de manera conjunta con Radio Nacional Río Grande, quienes allá a principios de año, allá por el mes de marzo, Martín Mancieri nos propuso realizar un proyecto de manera conjunta, sonoro inicialmente, vinculado a los 40 años de democracia que se están conmemorando en este 2023 de manera ininterrumpida. Fue así que desde Radio UNTDF, con la producción periodística a cargo de Florencia Basso, la edición artística a cargo de Noelia Mangín, el diseño de la web a cargo de Maxi González, y en la coordinación aquí, como bien vos decías, Elizabeth Furlano, desarrollamos este micrositio con estos 10 iniciales podcast que analizan, reflexionan estos 40 años de democracia vistos desde el fin del mundo, con la perspectiva fueguina, con la perspectiva local. Democracia siempre. Abrimos la página deportiva para darle la bienvenida a Gustavo Giglio en esta edición de día martes, porque estamos a nada, a escasos días de que empiece el Gran Premio de la Hermandad, de que empiece formalmente, ¿no? Porque para muchos ya empezó hace rato, Flaco, con el preparado de los autos, con la hoja de ruta y muchísimas cosas más. Ya hay pilotos chilenos que se están acercando hasta la ciudad de Río Grande. Estamos a nada, Flaco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, a todos, a Caro, a vos, Esteban, y a toda la gente que nos sigue todas las noches. Sí, como vos decís, se viene el Gran Premio de la Hermandad, la edición número 48, algo muy esperado, donde se va a hacer todo, podríamos decir, en el sector argentino, porque largada simbólica, largada de primera etapa y finalización de la carrera es en Argentina, así que todo va a estar centralizado en nuestra ciudad. 140 fueron los inscriptos, de los cuales este próximo jueves vamos a saber cuál es el número final de inscriptos. ¿Por qué? Porque se estuvieron haciendo las revisaciones previas, administrativas y de seguridad, pero el próximo jueves en instalaciones de Almar Construcciones se va a hacer la última, donde van a venir los autos foráneos, los autos objetados, y ahí vamos a tener el número final. Bien, de cuántos van a ser los pilotos que van a estar largando este Gran Premio. Calculamos que vamos a estar cerca de un número de 130, más o menos, pero ese número de 140 ha bajado un poco porque ya hay algunos binomios que han decidido no correr. Bien, Flaco, a ver, hay muchas cosas para tener en cuenta a la hora de esta carrera. Vamos a hablar del público, de los horarios y demás, pero hay otra cosa que mantiene en vilo a propios extraños de esta carrera, que es el clima, Flaco. ¿Qué se espera, qué se dice sobre el clima para este fin de semana? ¿Has escuchado, has hablado con alguien sobre el clima, nieve, lluvia? Porque sabemos que esta carrera, si es lo que se caracteriza, son los microclimas, ¿no? Salís con el piso seco de acá, te encontraste con lluvia un poco más adelante, pasaste al sector chileno, tenés nieve. Claro. De un día al otro cambia el camino, Esteban. Nos pasó el domingo anterior que se hizo el reconocimiento del sector argentino, no el domingo anterior, fueron las elecciones. El anterior se había hecho el reconocimiento, un piso hermoso, con hielo, pero sin vados. Bueno, hoy hay barro. El cordón baquedano, que es un sector que se va a correr este año, está con un poco de hielo y nieve, pero está pasable. Hace 2 semanas atrás estaba cortado por la cantidad de nieve que había. Está muy cambiante el piso, se dice que hay posibilidades de lluvia. Si hay lluvia, por ende, vamos a tener barro, pero no quita de que llega a escarchar.
eso se va a convertir en huellones escarchados de barro. Creo que los pilotos van a tener que tener la precaución de tener los 3 tipos de neumático. Bien. Neumático liso, neumático con taco y neumático con taco con clavo. ¿Sí? Son las 3 opciones que tienen y seguramente van a estar ahí, preparadas para poner en los vehículos según cómo amanezca cada uno de los días. Recordamos que son 3 días de competencia. Exacto. Viernes con clasificatorio que todavía no está definido dónde va a ser. La organización dijo que lo va a dar a conocer en estos días. Hay 2 opciones. O la opción que se hizo el 2019, que fue de María Betty hacia Río Grande, o la otra opción que es dentro del autódromo de Río Grande. Hoy pudimos pasar por afuera del autódromo, hay mucho movimiento de máquinas. Bueno, hay que respetar las decisiones de la organización. Si es dentro del autódromo, va a ser un poco más trabado porque no tiene esas extensiones de rectas como para que los autos grandes hagan diferencia. Pero bueno, hay que esperar. Respetamos la decisión de la organización, pero no creo que pase de mañana, máximo pasado, que se sepa dónde se va a hacer el clasificatorio. Bien, Flaco, tenemos rampa simbólica el día jueves, tenemos clasificatorio el día viernes y el sábado comienza lo lindo, comienza la primera etapa, Río Grande Porvenir, domingo Porvenir Río Grande. ¿Tenés a mano para contar a la gente del otro lado sobre los horarios de cierre de ruta, los sectores más importantes donde suele haber un gran caudal de público? Sí, exactamente. Los tenemos a los horarios como para que la gente vaya sabiendo, ¿no? Cuáles son los lugares en Argentina donde vas a poder ver, ¿sí? Primero tenés que prestar atención. Primero va a salir el auto 000, ¿sí? Es un auto que va a verificar que estén todos bien ubicados. Después se viene el auto 00, ¿sí? Un auto que va a pasar a las 7 de la mañana, va a estar largando de Río Grande. Y por último el auto 0. Hay que tener mucha precaución. El auto 0 es un auto que va casi en competencia. Claro, ritmo de carrera. Sí, exactamente. Va a ir, en ese auto va a ir Condorito Andrade, Condorito Muñoz, ¿sí? Uno de los que más Gran Premio de la Hermandad ha corrido, junto a Horacio Sendner. Ellos van a estar manejando este auto, 2 pilotos con muchísima experiencia. Van a estar saliendo a las 7:45. A las 9 de la mañana larga el primer auto en competencia. El primer auto en competencia va a estar largando de acá, del cruce de Chacra 11 y Circunvalación, se ubican. Bueno, pero eso tiene un horario de cierre de ruta. Si ustedes quieren ir a ver la carrera, que el lugar permitido está entre el cruce de Circunvalación y la entrada, la puerta 4, que la puerta 4 es, antes de llegar a Flamenco, ¿sí? Una de las puertas que hay a la derecha. Bueno, desde ahí hasta Circunvalación está permitido que vaya público. Para ir a ese sector hay que entrar antes de las 6:30 de la mañana. Bien tempranito el sábado arriba el que quiere ir a ese sector. Claro. Después de esa puerta 4 hacia adentro no está permitido el público, así que por más que hay un horario de cierre de ruta, no se preocupen porque no van a poder entrar. Solamente entran los auxilios y la prensa. Claro, el horario que les importa al público es este que dijiste vos, el de las 6:30. 6:30 podés entrar para el lado de María Betty, pero a esa hora cierra la ruta. Otro de los lugares va a ser las personas que quieran ir al TF1. Bien. TF1 va a estar cerrando, ¿sí? A las 7:30 de la mañana. O sea, para ir a TF1 tenés que pasar antes de las 7:30 de la mañana. Pero no se puede entrar a TF1, lo podés ver de la ruta. Perfecto. Porque el público tiene permitido estar en ese lugar. Seguimos un poquito más adelante, donde mucha gente va, que es a la entrada de la Arcillosa. También cierra a las 7:30. Ahí sí puede entrar el público, pero hasta el puente de la Arcillosa. No puede subir el público. No puede subir a la Arcillosa el público. De la ruta al puente de la Arcillosa es sector de público. Bien. Más adelante no se puede. Más adelante solamente auxilios y prensa. Más adelante auxilios y prensa, pero la información más importante la tenemos para el público, porque es la gente en la prensa y los auxilios ya saben qué es lo que tienen que hacer y si hacen algo mal van a ser notificados. Después de esto, el otro sector que está habilitado para el público va a ser del puente de Avilés hasta Chorrillo. Este sector es bastante amplio, por eso hay que entrar en este sector del cruce de Chorrillo a Avilés, que va a cerrar a las 7:30. Salgan más temprano, recuerden que hay aproximadamente 70 kilómetros hasta la entrada de Chorrillo. Vos tenés que llegar ahí y antes de 7:30 entrar, porque si llegás 7:30 o más no te van a dejar entrar. Bien. Y ahí tenés varios kilómetros donde el público puede mirar la carrera.
Después tenés el sector de fronteras, ¿sí? Que también va a cerrar 7:30. O sea que los que quieran ir para el sector de Chile tiene que ser muy tienen temprano. que salir muy temprano porque ya al cerrarte la frontera 7:30, vos sabés que antes de ese horario tenés que estar cruzando. Convengamos que además auxilios y demás tienen que ir con cubiertas y demás. Es mucho el tráfico que se genera en la frontera, Flaco, para alguien que sea público. Exacto. Hay que salir muy temprano. El día domingo, para volver los horarios cambian un poco y vamos a hablarle un poco más a la gente del sector argentino, porque los horarios de cierre de ruta del lado chileno, por ahí creo que muchos van a apuntar para ir al sector argentino. El sector argentino, Fronteras va a cerrar 7:30 el domingo. Del cruce de Chorrillos hacia Avilés se modifica, van a poder entrar hasta las 8 de la mañana. El día domingo, para ir al sector de Avilés. Los que van a ir a la Arcillosa van a poder entrar hasta las 9 de la mañana. Hablamos del día domingo, lo volvemos a repetir. Y los que vayan a ir al sector de María Betty, ¿sí? Tienen que entrar a ese sector antes de las 10 de la mañana. Antes de las 10 de la mañana vos entras por circunvalación, te vas al sector de María Betty o antes de llegar a Flamenco, vas con tiempo, llegas bien. Pero no quieras entrar después de las 10 porque no te van a dejar entrar. Perfecto. ¿Sí? Yo creo que son horarios fundamentales. Igualmente pueden entrar a la página del Automóvil Club Río Grande para chequear estos horarios o imprimirlos o guardarlos en el celu para tenerlos muy presentes y poder llegar con tranquilidad y dentro de los horarios a estos sectores. Bueno, recomendaciones para el público, fundamental. No se puede andar en cuatriciclos, no se puede andar en UTV, no se puede andar en moto. Y otra cosa, la basura que generás es tuya, traela de vuelta. No la dejes en el campo, no la dejes, guardala en el baúl del auto. ¿Por qué? Porque todo esto apoya al Gran Premio de la Hermandad. El Gran Premio de la Hermandad se hace gracias a un gran trabajo, pero también hacia la gente que presta los campos. ¿Por qué dejarle la basura? Traela, si vos después en la puerta de tu casa pasa el recolector de residuos y se la lleva. Así que con eso colaboramos muchísimo con el Gran Premio de la Hermandad. Perfecto, Flaco. Bueno, se vive por la televisión pública Fueguina este Gran Premio a partir de mañana, ya con ADN Extremo, con lo que será la previa de esta 48ª edición y después hasta el domingo acompañamos la carrera en toda su extensión. Tenemos mucho con ADN Extremo. Mañana tenemos programa como todos los miércoles de 22 a 23 horas. Pero bueno, vamos a tener, el día jueves vamos a hacer la rampa de largada simbólica que va a ser ahí en la Plaza Almirante Brown, que vamos a estar en vivo de 21 a 22 horas. El viernes vamos a cubrir el clasificatorio, pero vamos a hacer un programa a la noche de 21 a 22:30, 1 hora y media contándote todo lo que dejó el clasificatorio. El sábado vamos a estar de las 8:30 de la mañana hasta las 10:30 mostrándote la largada acá en Circunvalación. Y a la noche de 9:30 a 11 vamos a tener un programa especial con salidas desde Porvenir, que va a estar un grupo en Porvenir, el señor Esteban Kovacic, y nosotros que vamos a estar acá en el estudio. El domingo, desde las 10:30 de la mañana, vamos a estar haciendo las llegadas. Bien. Acá en el autódromo vamos a estar y charlando con los protagonistas y obviamente con los ganadores. Posteriormente, a las 21 horas, vamos a estar en la entrega de premios, que va a ser en el Austral, ¿sí? En la Casa del Deporte, que se ha modificado el lugar donde se va a hacer la entrega de premios. Y el miércoles que viene, sí, un especial, que eso lo vamos a estar informando en la semana, pero la idea es que sea un programa de 2 horas, también con mucha información. Así que bueno, tenemos mucho para cubrir en este Gran Premio de la Hermandad. La televisión pública fueguina va a estar siguiendo paso a paso todo lo que sucede en esta importante carrera que tenemos en Tierra del Fuego. Perfecto, Flaco, a la expectativa, nosotros y todos de otro lado también para vivir esta nueva edición del Gran Premio de la Hermandad. Flaquito, gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos, gracias a todos. Nosotros, Caro, tenemos que hacer la primera pausa del día de hoy, pero aprovechamos que estamos hablando de deporte motor, y en este caso saltamos de disciplina, hablamos de futsal. ¿Por qué? Porque hoy se conmemoran 2 años del fallecimiento del gran Alejandro Guata Navarro, emblema, ¿no? Referente de esta disciplina en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, campeón del mundo, campeón de todo, un hombre querido por todos y la verdad que se extraña muchísimo la presencia de él en todos lados donde solía estar. Así que nosotros elegimos ir a la primera pausa con un recuerdo y homenaje al gran Guata.
Y es momento de hablar del tema del día, lo que han dejado estas elecciones PASO, Esteban, en el país y en Tierra del Fuego. El domingo los argentinos fuimos a las urnas, hubo varias sorpresas que han dejado estas elecciones y varias cuestiones por analizar, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con esta sorpresa de Javier Milei en el país, que ha ganado en 16 de las 24 provincias argentinas en estas elecciones PASO. Se definieron los candidatos que van a ir a octubre y se definieron también las internas. Pero queremos analizar qué pasó en Tierra del Fuego, cómo votó Tierra del Fuego y qué es lo que se ve de cara a el mes de octubre, por supuesto. Y estamos con Leonardo Pérez Bustos, de la consultora Neodelfos. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido y gracias por venir a acompañarnos en este análisis. Buenas noches, gracias por la invitación, Caro. Bien, en principio, hace muy poco recibiste un premio, un reconocimiento a las encuestas que realizaste para las elecciones provinciales. No conocimos, en principio, algún resultado de la elección PASO en este caso, de alguna encuesta. Sí, las encuestas nacionales, hay que decir que ninguna le dio en el clavo. ¿Hubo algún sondeo en nuestra provincia que puedas decirnos que se iba a dar esta situación? Sí, en realidad nosotros hicimos un sondeo sin darlo a conocer, lo hicimos en el ámbito de lo privado, ¿sí? Vimos 2 semanas previas a la elección que se marcaba este fenómeno de una tendencia de crecimiento por ahí no esperado de Milei, digamos, en tanto candidato para las elecciones PASO, puntualmente en Tierra del Fuego. Consultamos con algunos colegas a nivel nacional si estaban observando también este fenómeno. Algunos por ahí también en algún caso lo estaban observando. Y luego me parece que los acontecimientos que se dieron en la semana previa, vinculados a la corrida cambiaria y vinculados a los hechos de inseguridad, particularmente que se dieron en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con este militante también que murió en un contexto de protesta. Todo esto me parece que generó un cóctel explosivo que finalmente le logró dar un impulso o un empujón adicional a la candidatura de Milei en términos de contexto, ¿no? Pocas veces se había dado un contexto, digamos, previo a una elección con tan poquitos días previos a una elección nacional que hayan acontecido este tipo de eventos con tanta repercusión, ¿no? Me parece que lo que vimos fue un segmento de electores que votó a flor de piel en ese sentido y por eso por ahí resaltó un poco el resultado en términos de impacto, ¿no? O sea, un electorado nacional que está acostumbrado a ver un bipartidismo históricamente, acá se suma una tercera fuerza. Esto es lo que podemos resaltar como análisis central, ¿no? Exactamente, lo había adelantado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una entrevista previa incluso a las elecciones. 3 fuerzas marcadas que iban a predominar en esta elección y así fue. Vamos a ver si te parece cómo fue el resultado en Tierra del Fuego de lo que fue la elección PASO justamente. Estas 3 fuerzas que mencionás, Milei con el 35.28%, Massa con el 29.25%, Bullrich le sigue con el 20.80%. Mucho más marcada que a nivel nacional. Sí, acá lo que vemos es una tendencia escalonada, lógicamente con una diferencia de 6 puntos porcentuales entre Milei y Massa y luego de 9 puntos porcentuales entre Massa y Bullrich, ¿no? Por ahí se acentúa la diferencia en Tierra del Fuego, ese 35.28% que obtiene Milei, porque está vinculado más que nada a el tipo de composición social que tiene Tierra del Fuego, que está muy marcada la concentración en las franjas etarias más jóvenes y justamente es donde tiene mayor impacto Milei. Digo, cuando hablamos de franjas etarias jóvenes estamos hablando de los que van desde los 16 años hasta los 35 en su mayor medida y luego hay otra franja etaria que los acompaña que va de los 35 a los 45, ¿no? Por eso me parece que está más marcado, digamos, en Tierra del Fuego que en otros lugares. Bien, si te parece vamos a ver qué pasa por ciudades, ¿no? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer por cada una de las ciudades de Tierra del Fuego, comenzando por Tolwyn? Sí, acá me parecía que no era importante ir destacando cómo había sido el comportamiento por ciudad, ¿no? De los electores. Ahí vemos en la ciudad de Tolwyn, que la verdad que casi el 50% de quienes concurrieron a las urnas votaron, digamos, por la candidatura de Javier Milei.
muy marcado. Muy marcado. A diferencia de las otras ciudades que vamos a ver después. Vamos a ver, en este caso, la ciudad de Ushuaia, cómo votó. También, por supuesto, con Milei a la cabeza, el 35,81%, pero un poco más abajo. Con unos 9 puntos de diferencia aproximadamente entre, como fuerza política, ¿no? La Libertad Avanza versus Unión por la Patria, y luego acompañando con un número más o menos histórico, el de Juntos por el Cambio, en la ciudad de Ushuaia, sí. Bien, y por último, la ciudad de Río Grande, vamos a ver un poquito más abajo, en este caso, pero también encabezando a Milei. Exactamente, encabezando Milei, una diferencia, digamos, mucho más ajustada en términos nominales, una diferencia de aproximadamente 1000 votos entre la Libertad Avanza y Unión por la Patria, y lo que le da esperanzas a quienes están militando, digamos, por Unión por la Patria en Río Grande, sobre todo para ir hacia octubre, dar vuelta al resultado. Bien, es difícil, ¿no?, analizar esta placa puntualizando en Río Grande por el hecho de que, ayer lo decía yo al aire con Caro, ¿no?, el archivo te mata muchas veces, y hemos tenido la palabra de Milei hablando sobre el régimen de la 19640, sobre cómo la isla es un gasto para el país y demás. Es complicado analizarlo de ese lado de una persona que literalmente está diciendo que quiere arrasar con la industria que hoy da empleo a muchísimas familias. ¿Cómo en Río Grande, más allá de que Unión por la Patria llegó a estar ahí cerca, cómo llegan a votar a eso, ¿no? Creo que va de la mano con lo que decías de este voto joven que quizá no está tan consciente del panorama hoy en día. Sí, sobre todo si hablamos fundamentalmente de un perfil de electores jóvenes, en la mayoría, en su gran mayoría, profesionales, independientes, cuentapropistas, digamos que aquellos que están empleados formalmente, habitualmente en el sector privado, ¿sí? Y muchos que no se sienten, digamos, parte de todo lo que genera la industria, digamos, particularmente en Tierra del Fuego y en Río Grande. Entonces, como que lo ven como un fenómeno que lo miran, digamos, de costado. Igualmente, después luego nosotros detectamos que hay otro segmento de electores pertenecientes, digamos, más por ahí al núcleo duro de Milei, que tiene que ver con aquellos, digamos, que nosotros denominamos pendulares, porque en las elecciones anteriores, por ejemplo, en la del 2015, giraron hacia la centro-derecha con la propuesta de cambio que formulaba, digamos, Mauricio Macri desde Juntos por el Cambio, luego de un extenso, digamos, tipo de gobierno que los había cansado de alguna forma. Eventualmente luego durante el tránsito de la gestión de gobierno de Mauricio Macri se sintieron desilusionados por los resultados no tan favorables que todos los pudimos conocer a lo largo de esa gestión, particularmente en el caso de Tierra del Fuego, que tienen que ver con el crecimiento de, digamos, el desempleo, que fue histórico, la cantidad de pobreza que se multiplicó por 4, cerca de 12 establecimientos industriales que vieron cerradas sus puertas durante ese periodo de gobierno. Al verse desilusionados y al no tener otra opción fuerte en materia electoral, volvieron a girar, digamos, por eso decimos este movimiento pendular, giraron a una propuesta de centro-izquierda que encabezada por Alberto Fernández por el Frente de Todos, y finalmente, nuevamente desilusionados, pero ya con digamos, con otra carga emocional vinculada, digamos, a la frustración y el enojo, vieron en Milei un candidato antisistema, que rompe con esta dicotomía entre, digamos, lo que podía ofrecer algo que ya vieron que había fracasado y eventualmente una gestión de gobierno que tampoco le dio respuestas, ¿no? O sea, estamos viendo, o sea, por lo que decís vos, trato de entender que ellos mismos, ya sea el Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, se debilitaron a sí mismos, ¿no?, durante sus gobiernos con estas medidas que han tomado y demás, y eso hace que la figura de Milei resurja, o surja más que nada porque él aparece en los medios hace un tiempo atrás y demás, y con estas propuestas y estas cosas que él decía, que yo siento que lo que dice Javier Milei en los micrófonos o en la televisión, es lo que mucha gente piensa en un bar, piensa en una charla, en un asado, nada más que él tenía el lugar, la voz y la popularidad para decirlo a los gritos, y quizá la gente, ante esa tercera alternativa, para cortar con ese bipartidismo, decir, che, loco, siempre lo mismo, él surge como una herramienta donde hace un tiempo todos pensamos que era algo totalmente raro que llegue a unas pasos siquiera, no a ganarlas, a que esté candidateado, y hoy las gana. Exactamente. Adicionalmente, lo que hay que tener en consideración es que este bipartidismo histórico
lo que ocultó en su narrativa, lo que no puso en su narrativa, en su retórica discursiva, digamos, cotidiana, es la agenda de la gente, de las necesidades y expectativas de la gente. Vos fíjate, si nosotros recorremos la narrativa de oficialismo versus oposición a lo largo de los últimos 8 años, es ni más ni menos que violencia. No está puesta en la agenda, digamos, cuál es el problema central que tiene la clase media, por ejemplo, o cómo vamos a salir de la pobreza, o cómo vamos a, digamos, generar un contexto de acuerdo entre oficialismo y oposición para resolver los temas centrales que tiene la Argentina. Cómo Argentina se va a relacionar con el mundo en materia económica, en materia de endeudamiento, en materia comercial. Todos esos temas nunca estuvieron, o sea, siempre estuvo una discusión dicotómica, digamos, en términos especulativos. Y eso me parece que al final del día y a lo largo de este tiempo terminó cansando a ese segmento de electores que nosotros vemos que tiene ese movimiento pendular, y hoy justamente encontró, digamos, en Milei una representación, digamos, en materia de dónde volcar ese enojo, ¿sí? Exactamente. Que finalmente vamos a ver de acá hacia octubre si logra mantener esta performance, porque no deja de ser la representación de una emoción, ¿no? Entonces vamos a ver de acá en adelante, me parece que una campaña distinta. Hasta ahora vimos titulares. Ahora, a partir de ahora, quienes están realizando, digamos, esta oferta electoral de cara a los ciudadanos argentinos en tanto electores, van a tener que explicar en profundidad cómo instrumentar cada una de las medidas que ofrecen, ¿no? Leonardo, brevemente, ¿cómo analizás lo que fue el voto en blanco en estas elecciones PASO del domingo, teniendo en cuenta que para presidente fue solo del 3%, muy bajo el voto en blanco, y se incrementa, por supuesto son datos de Tierra del Fuego, pero se incrementa, como siempre podemos decir en las elecciones en Tierra del Fuego, en los estamentos legislativos? En principio hay que entender que esto se trata de una elección nacional y una elección presidencial. La gente tiene bastante claro qué es lo que va a ir a votar en materia de ofertas, ¿no? Y más o menos ya lo tenía claro. Ahora, en materia de estamento a diputados, por ejemplo, el sistema electoral ahí ya no es el mismo que utilizamos nosotros en la provincia, con los estamentos separados físicamente por boletas. Acá las boletas son todas una sola boleta, boleta sábana, ¿no? Con todos los estamentos allí. Me parece que ahí, en algún segmento de electores, por ahí no había la necesidad, por ejemplo, de ir por el voto del candidato a diputado. Hay muchos que estaban exclusivamente enfocados en la candidatura presidencial, y por eso se explica en parte el tema del voto en blanco. Y hubo corte de boleta, está clarísimo. Sí, también está exactamente el tema de boleta larga, boleta corta, o sea, todos los estamentos junto al candidato a presidente y aquellos que van con boleta corta, o sea, sin presidente, lógicamente van a militar el corte de boleta, y eso se vio, digamos, en esta elección. Bien, Leonardo, te invitamos a que te quedes. Vamos a seguir analizando las elecciones PASO de este domingo en el próximo bloque, un poco más visto desde el punto de vista nacional y de cara, por supuesto, a las elecciones generales del mes de octubre. Bárbaro. Nosotros ya venimos con más TVP Noticias y este análisis de las PASO 2023. Y seguimos, Esteban, aquí en TVP Noticias, analizando lo que fueron las elecciones PASO 2023 en el país en este domingo. Los argentinos fuimos a las urnas. Hay muchas sorpresas que dan mucho para analizar, y tenemos que hablar, en este caso, Leonardo, de este fenómeno de los 3 tercios, que no se daba por lo menos desde la vuelta a la democracia en Argentina. ¿Cómo se analiza este fenómeno? Sí, en principio lo que hay que entender es que nosotros arribamos a un proceso que es extenso, y cada una de estas instancias tiene un impacto y tiene un correlato. Desde la definición de fuerzas y alianzas que van a participar de todo el proceso electoral, en el momento en que se definen, eso tiene un impacto en lo político, en lo comunicacional, en lo social, etcétera. Luego, una vez definidas, digamos, las participaciones de los distintos candidatos, también tiene otro impacto, y acá estamos en las PASO. Y en las PASO lo que se define en términos vinculantes es, en principio, tenemos que tener claro que a nivel nacional lo más importante que se definió es quién, digamos, formalmente va a ser el candidato que va a representar a Juntos por el Cambio para la presidencia, y en Tierra del Fuego, en términos particulares,
quién es quien va a representar en la candidatura de diputados también de Juntos por el Cambio. Esa fue la gran definición, digamos, en la esfera nacional y luego en la esfera local, ¿no? En materia de decisiones. Luego, la apertura de este nuevo escenario que se abre en materia electoral tiene que ver con esto, la manifestación de un sector de la población que está cansada de, digamos, la política tradicional, que no le termina de satisfacer sus inquietudes, sus problemas. O sea, es ni más ni menos que esa manifestación, digamos, plasmada en las PASO, con un escenario de contexto que recién lo acabamos de explicar un poco, que me parece que empujó un poco más, digamos, y le dio más competitividad para el caso de Milei en este caso en particular. Vamos a verlo en una placa, ¿no? Este fenómeno de los 3/3 que está muy claro, ¿no? Milei a nivel nacional que consigue el 30,04% de los votos, Bullrich, o la fuerza Juntos por el Cambio, el 28,27% y Massa, Unión por la Patria, el 27,27%. Es importante destacar que lo que estamos viendo acá es básicamente casi un empate técnico, ¿sí? Ya que la diferencia entre cada uno de ellos gira en torno a los 3 puntos o 2 puntos. Y de acá a octubre hay más de 60 días, con lo cual hay mucho por cambiar todavía. Todo se puede modificar. La mayoría de los candidatos tiene pisos y tiene techos electorales en materia de desempeño electoral, ¿no? En materia de competitividad electoral. Y esta foto que vimos en la jornada del domingo seguramente se va a ir modificando a lo largo del tiempo. Lo decía Cristina Fernández, ¿es más importante el piso en este caso que el techo? Absolutamente, absolutamente. El mayor desafío es, una vez que vos lográs un nivel de competitividad óptimo, es mantenerte en el tiempo. Ese es el mayor desafío. Me parece que para el caso de Milei ha sido sorpresivo, la coyuntura lo ha ayudado mucho, pero va a ser un gran desafío para él lograr mantener ese nivel de performance electoral de acá a octubre. Bien, te invitamos, Leonardo, a hacer un poco de futurología en este caso y a imaginarnos posibles escenarios de balotaje. En principio, ¿entre quiénes te imaginas un balotaje? Y podría ser, como recién decíamos, hoy hay una diferencia de 2 a 3 puntos porcentuales en cualquiera de las 3 fuerzas que se manifestaron el día domingo. Yo me animaría a decir que quien tiene por ahí, digamos, el mayor punto débil para mantener performance de acá a octubre es por ahí Milei. Y porque gran parte de la motivación causal de algunos segmentos de electores que contienen ese 30% están vinculados al factor emocional y que tiene que ver con el enojo. Bien. Y el enojo en algunos sectores me parece que en algún momento va a bajar un poco la espuma. Ese sería el escenario entonces, un balotaje entre Sergio Massa y Patricia Bullrich. Ahí la pregunta sería, ¿a dónde van los votos de Milei? No, la pregunta sería ¿a dónde van los votos duros de Milei? Claro. Los votos duros de Milei, recordemos que en la narrativa que él esboza, está esbozando una candidatura tipo antisistema. Si él todo el tiempo está diciendo que tanto Sergio Massa como Patricia Bullrich pertenecen a la casta y él se manifiesta justamente en contra de la casta, es muy probable que ese núcleo duro de electores probablemente en un escenario de balotaje el 19 de noviembre no concurra a votar o vote en blanco. Bien. También hay que preguntarse a dónde van los votos de Rodríguez Larreta, ¿no? En el caso de Patricia Bullrich, si va a absorber todos esos votos. Hay algunos analistas que dicen que cerca del 45-50% estarían yendo hacia Patricia Bullrich de los votos de Larreta en este momento, ¿no? Bien. ¿Y el otro 50%? Se dispersa. Por lo pronto, gran parte del resto del 50% no tiene, digamos, un novio, por decirlo de alguna manera. Bien, y entonces el desafío más grande lo tiene Sergio Massa porque tiene el aparato más fuerte quizá, que es el oficialismo, para tratar de sumar y estar en esta conversación del balotaje de octubre. Sí, el gran diferencial es que cuenta con los resortes del Estado, ¿sí? O sea, la gestión de gobierno te da la posibilidad de poder instrumentar no solamente anuncios, sino, digamos, instrumentar políticas destinadas a, de alguna manera, seducir a algunos segmentos de electores, digamos, ciudadanos en tanto electores en un contexto electoral propiamente dicho, en el cual los podés seducir de alguna manera, los podés persuadir. Cuenta con eso, digamos que por ahí el resto no cuenta con esa ventaja, ese es el gran diferencial.
¿Qué escenario crees, Leonardo, que le conviene a Milei de cara a las elecciones en el caso de llegar? A mí me parece que seguir con una narrativa verborrágica no va a ser el mejor resultado para poder captar la atención, digamos, de electores que buscan, digamos, gobernabilidad, buscan previsibilidad de largo plazo. O sea, está bien enojarse un rato, está bien manifestarse en que la clase política tradicional no ha estado a la altura de las circunstancias en términos de tener un diálogo constructivo entre oficialismo y oposición en función de la demanda de la mayoría de los argentinos. Pero eso es una instancia de enojo, listo, bárbaro. Ahora hace falta un presidente, digamos, que marque una hoja de ruta que sea clara y que sea aplicable institucionalmente, que es lo más importante. Y en este escenario post-elección paso con devaluación, con números de inflación que ya se anticipan elevados, ¿a quién favorecería? Sí, a ver, me parece que la gran mayoría de los argentinos, para la gran mayoría de los argentinos, la devaluación no es un tema sorpresivo. Me parece que la mayoría hemos aprendido a convivir con el flagelo de lo que genera la inflación. Ahora, una cosa es, si nosotros recordamos el proceso inflacionario durante la época, el proceso de gobierno de Mauricio Macri del 2016 al 2019, era un proceso inflacionario con congelamiento de salarios. Acá tenemos un modelo distinto. También tenés un proceso inflacionario, pero acompañado de recomposición salarial. Muchas veces no se llega, digamos, a equilibrarlo, pero, digamos, tenés una vocación de querer competir para no quitar tanto poder adquisitivo, pues, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Me parece que ese es un escenario fundamental que hay que evaluar. Bien, ¿cómo analizarías otro escenario posible de balotaje entre Milei y Sergio Massa? Y entre Milei y Sergio Massa es ni más ni menos que, digamos, el oficialismo contra un candidato antisistema. Y naturalmente me parece que los electores de Juntos por el Cambio naturalmente van a apostar no por una candidatura antisistema, ¿sí? Me parece que van a apuntar para la gobernabilidad, digamos. Bien. Nos queda un escenario posible también, que es el de Milei y Bullrich. Patricia Bullrich. Bueno, ahí se pone un poco más complicado, pero también en el sentido de que me parece que la gran cantidad de votos que tiene el oficialismo detrás de la figura de Sergio Massa también van a apostar por un escenario de gobernabilidad, ¿sí? De estabilidad, de largo plazo. Me parece que no van a ver en ningún caso la posibilidad de arribar a ningún acuerdo con un candidato antisistema. Bien, Leonardo, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué análisis podés hacer final de cara a lo que se viene, ¿no? Y el trabajo que van a tener que hacer también para convencer al electorado en este caso. Sí, a mí me parece que en principio también hay que analizar que en la mayoría de las elecciones, cuando vos analizás PASO versus generales, también se incorporan una nueva cantidad de electores que por lo general las PASO no participa. Hay que ir a observar qué va a pasar con esa gran cantidad de electores que seguramente se van a incorporar en octubre. Y luego hay que ir analizando los votos, más allá de los votos duros de cada uno de los candidatos, que son aquellos que los van a ir a votar seguramente en cualquier escenario posible, los votos blandos. Los votos blandos son aquellos que tienen capacidad permeable de poder migrar hacia otra oferta electoral, dependiendo la coyuntura, dependiendo el cambio, digamos, del candidato por el que han votado en algún momento. Si ese candidato por ahí no satisface sus expectativas o cambia su narrativa o el contexto no le es favorable, es muy probable que determinados electores que han votado en estas últimas PASO se transfieran, migren, ¿sí? Hay que estar muy atentos hacia dónde migraría cada uno, ¿no? Bien, te agradecemos, Leonardo, tu paso aquí por TVP Noticias, por ayudarnos a desentrañar un poquito los números de estas PASO 2023 y a pensar cómo se van a dar estas elecciones generales en el mes de octubre. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Caro, llegamos al final de esta edición de TVP Noticias, nos quedamos sin tiempo, la verdad que hoy muy completa en cuanto a información, ¿no? Gran Premio de Hermandad, acá con Leonardo hablando sobre las elecciones PASO y este largo camino que, si bien son 2 meses, para muchos será mucho tiempo, para otros muy poco. Exactamente. Nosotros nos reencontramos mañana, por supuesto, con más TVP Noticias a las 20 horas y nos reencontramos con más información. Adiós.